Ponte por aquí. ¿Sí? ¿Estamos todos? Sí. Cuando queráis, empezamos. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir, por acompañarnos. Especialmente quiero dar las gracias también a las organizaciones que nos acompañan hoy. Quiero dar las gracias también a CEOSI por todo el trabajo que ha estado haciendo desde 2003 luchando por la soberanía de Irak y poniendo en valor también toda la lucha de los movimientos sociales contra la guerra de Irak, contra esa invasión que tuvo lugar en 2003 y en la que participó España. Esta comisión de investigación que presentamos hoy, esta iniciativa parlamentaria, de hecho no sería posible sin los movimientos sociales que tenemos detrás, sin la lucha social y sin la implicación de la CEOSI. La comisión de investigación que os presentamos no nace porque sí. Como bien sabéis, se publicó el año pasado, en julio de 2016, el informe Chilcot, un informe que fue comisionado por Gordon Brown en 2009, una investigación que tardó 7 años en realizarse, en la que se invirtieron 10 millones de euros y que, por tanto, para nosotros es un informe y una investigación rigurosa, en la que se cita por lo menos hasta 11 veces al expresidente José María Aznar y el papel que tuvo el expresidente en la invasión de Irak. El Senado, como bien sabéis, la mesa del Senado rechazó una propuesta del grupo de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, una propuesta para que el expresidente José María Aznar compareciera en esta Cámara para dar explicaciones sobre este informe, sobre la citación de su nombre en este informe y, sobre todo, también que diera explicaciones del por qué se decidió invadir un país como era Irak en esos momentos, aun sabiendo por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus expertos de que no había ninguna prueba de armas de destrucción masiva en ese país. La guerra de Irak tuvo costes económicos. Se estima que más o menos la guerra de Irak pudo costar 259,55 millones de euros, pero sobre todo tuvo costes de vidas humanas que no vamos a volver a reencontrar, vidas humanas por las que no se ha hecho justicia alguna. Estamos hablando de 11 soldados españoles y estamos hablando de 2 periodistas, Julio Anguita y José Couso. Todavía estamos esperando a día de hoy que se investigue las causas del asesinato de José Couso y que se repare y se haga justicia por este asesinato. Además de las vidas que tenemos que lamentar en el Estado español, tenemos que lamentar también millones y millones de vidas humanas en Irak, por las que todavía tampoco se ha hecho justicia. El sufrimiento del pueblo iraquí como consecuencia de esta guerra devastadora es totalmente incalculable. No estamos hablando del pasado, no estamos hablando del Paleolítico. Decir que la guerra de Irak es algo del Paleolítico es insultar a la memoria de las víctimas, es insultar a las familias de las víctimas. Y no estamos hablando del pasado por 2 motivos principales. Porque la guerra de Irak, a día de hoy, todavía existe. Irak sigue en guerra a consecuencia de una decisión que tomó el expresidente José María Aznar, pero también en ese momento el vicepresidente del gobierno, que era Mariano Rajoy. Y también participaron en esta decisión los ministros que le acompañaban, ministros como Federico Trillo o Juan Costa.
No es un tema del pasado, hemos dicho, porque la guerra de Irak sigue a día de hoy y además ha desestabilizado Oriente Medio. Y no es un tema del pasado porque con esta comisión de investigación lo que pretendemos es saber qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Queremos saber la verdad, queremos esclarecer por qué se tomaron estas decisiones y por qué se hizo tanto daño a tantas familias y a un país soberano como era el Estado de Irak. El gobierno actual del Partido Popular ha sido capaz de pedir perdón por un accidente terrorífico como fue el del Ya-42 en 2003 y no podemos entender de ninguna de las maneras que el gobierno del Partido Popular no quiera esclarecer la verdad de lo que pasó en la guerra de Irak y de lo que ha estado pasando también hasta el día de hoy en Irak. Las consecuencias de esta guerra han sido absolutamente devastadoras y el pueblo del Estado español también merece saber la verdad. Nada, muchas gracias. Más brevemente, en Esquerra Republicana llevamos más de 10 años luchando y trabajando para conocer la verdad en relación con la guerra de Irak. En el 2006 se aprobó una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados que quedó en papel mojado y el año pasado, después del conocimiento del informe Chilcot, también se presentó una iniciativa que con el cambio de legislatura quedó en el tintero. Los objetivos de Esquerra Republicana en relación con esta comisión de investigación, con esta solicitud, son pues, los siguientes: esclarecer la verdad, dirimir responsabilidades, hacer justicia y reparar a las víctimas. En este sentido, también nos gustaría saber si hubo algún tipo de presunta manipulación de la realidad y de los medios de comunicación para crear un estado de opinión favorable a la guerra y también descubrir qué intereses de carácter privado y oligopólico se escondían detrás de la participación de España en la guerra, sabiendo que se prometieron unos 6.000 millones de euros a empresas españolas para la participación de estas en la reconstrucción de la guerra de Irak. Asimismo, también me gustaría hacer una mención a la plataforma Aturem la Guerra, que fue la encargada de las manifestaciones que hubo en Cataluña. Muchas gracias. Buenos días. Yo formo parte de una organización que se llama la CEOSI, la Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Irak. La CEOSI fue solamente una de los cientos de movimientos sociales, de plataformas, de organizaciones que se movilizaron en el año 2003 de forma legítima y pacífica contra la intervención española en la guerra de Irak. Nuestra organización, además, en los meses de febrero y marzo de ese año, del año 2003, mandó varias decenas de voluntarios y de activistas procedentes de todo el territorio español que viajaron a Irak para compartir con la población iraquí siquiera unos días de esas semanas tan intensas. Los que tuvimos oportunidad de viajar a Irak descubrimos un país culto, un pueblo culto, solidario, entero, que demostraba una enorme voluntad de resistir. El pueblo iraquí sigue resistiendo. 14 años después, la guerra de Irak no terminó, igual que no ha terminado el compromiso de la sociedad civil española, el compromiso de los movimientos sociales por seguir defendiendo los derechos de independencia y de soberanía del pueblo de Irak. 14 años después, las cifras escalofriantes de asesinados, de desaparecidos, de muertos, la sectarización del país, la caída escalofriante de las tasas de escolarización, la desaparición de la mujer de la vida pública, ha hecho que el país que conocimos prácticamente haya desaparecido. Por todo ello, queremos apoyar de forma inequívoca esta iniciativa y consideramos que esta es la única forma de finalmente conocer